Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el movimiento obrero en el siglo XIX y sobre sus ideologías más sobresalientes. El inicio de este movimiento se dio en el momento en que los obreros tomaron conciencia de las precarias e inhumanas condiciones laborales a las que eran sometidos, largas jornadas laborales, carencia de seguridad laboral y social, baja remuneración, entre otros. Frente a esto, toman la decisión de liberarse de esta opresión industrial y política, llevando a cabo acciones como el ludismo, que consistía en destruir masivamente las máquinas que reemplazarían su mano de obra, desde su punto de vista. Los sindicatos, los cuales estuvo prohibido formarlos hasta 1824, eran conformados por representantes de la masa proletaria. Ellos alegaban y defendían sobre los derechos laborales, solicitaban mejoras y garantías laborales frente a las industrias. Y por último, no menos importante, las huelgas fueron su principal argumento e instrumento de presión manejado. Mediante estos, hacían sus peticiones como reducción de jornada laboral, aumentos de salario, mejoras sanitarias, creación de seguros para la enfermedad y la vejez. A continuación, veremos una nota sobre las ideologías y los exponentes que más influyeron en este movimiento. Veamos. Esta ideología fue creada por Karl Marx, personaje filósofo que se desempeñaba en el periodismo y era un destacado revolucionario alemán. Inspirado por Friedrich Hegel, uno de los contribuyentes más significativos de la filosofía social, Marx dejó un gran impacto en el pensamiento y la política desde la época hasta la actualidad. Afirmó que el socialismo sería posible a partir de una reforma social donde se diera la lucha de las clases y la revolución del proletariado. Según él, en un sistema socialista no debería haber clases sociales ni propiedad privada. Por ende, todas las propiedades particulares en el trabajo y en los objetos de consumo serían repartidos en partes iguales, eliminando de este modo las diferencias sociales y económicas dentro de un pueblo. Esta ideología se enfoca en analizar las contradicciones del sistema capitalista. En conclusión, su ideología se basa en 4 principios. El que más resalta es el materialismo histórico. Resalta que la economía es fundamental para el desarrollo de la historia. Asimismo, esta afecta a la superestructura jurídico-política y viceversa. Señala que la historia se dividía en periodos que se determinaban por sus modos de producción, que en su época fue capitalista. Afirmó también que la burguesía se enriquecía a costa del esfuerzo del proletariado, es decir, practicando la plusvalía, lo cual pone en evidencia que desde entonces ha existido una clase que domina a la otra. Su símbolo, por último, está compuesto por un martillo que, por su parte, simboliza el socialismo y el capitalismo. La hoz y el martillo simbolizan igualmente el proletariado industrial y al campesino respectivamente, las dos clases cuya alianza fue considerada fundamental para el triunfo de la revolución socialista. Esta ideología defiende la rebelión permanente contra el capitalismo y el Estado, teniendo como objetivo principal abolir la burguesía y el Estado político. Este, a diferencia del marxismo, no buscaba la conquista del poder, sino su derrota total. Buscaba la libertad individual, se oponía a las jerarquías, las leyes, las religiones y la política. Rechazaba así todo tipo de autoridad. Inspirada y creada por Bakunin, filósofo ruso considerado como el primero de su clase. Su símbolo, una A. A pesar de no ser siempre considerados ni conocidos, ni mucho menos entendidos en sus objetivos por la opinión pública y por la sociedad, fue una de las principales ideologías para incitar al proletariado a llevarse a cabo el movimiento obrero. Aunque al igual que el marxismo sus ideas eran socialistas, estas carecían de carácter científico, por tanto no podían llevarse a la realidad, como su mismo nombre lo dice.
Sus principales y más destacadas ponencias eran eliminar la separación entre el trabajo intelectual y el manual, entre el industrial y el agrícola. Estaban en contra de cualquier tipo de revolución, rechazaban la producción mecanizada, propusieron que la producción de consumo masivo se distribuyera según las necesidades del pueblo. Su mayor exponente, Saint-Simon, propuso estudiar científicamente las pasiones y la sociedad para solucionar la problemática social. Para finalizar entonces, podemos concluir que el movimiento obrero fue muy importante para sentar las bases del campo laboral actual. Este representó un importante cambio de la revolución industrial. Sin la intervención de este movimiento en la historia de la industria, muy seguramente todos seríamos esclavizados. Bien, eso es todo entonces por esta ocasión. Gracias por vernos. En otra ocasión nos veremos.